Hola Mandriles, ¿cómo estáis todos? Espero que genial. Yo la verdad que esta semana me he tenido un poquillo más apartadillo. No he subido todos los shorts que me habría gustado, pero es que he estado más liado que la pata de un romano, la verdad. No, no me lo tengáis muy en cuenta, pero es que esta semanilla no ha sido tan fácil, ¿vale? Compensaré, aunque haya parón ahora, la semana que viene quiero subir varias cosillas, que tengo ideas de las que hablar, a ver si puedo subir en vez de un vídeo a lo mejor dos o a ver cómo lo hago, ¿vale? Pero tengo en mente varias cosillas. Y aparte de eso, pues nada, vamos a hablar un poquito del partido de ayer, el partido del Madrid-Villarreal en el Bernabéu, ¿vale? Os voy a dar mis impresiones, os voy a comentar un poco la polémica al final y una charla distendida, así que a ver si hablamos un poco de fútbol, vaya. En fin, empezamos con el partido, ¿vale? Vamos a comentar primero mis impresiones. En general, el juego del Madrid es que el problema que está teniendo es que es lento, más lento que un caracol con asma. Es increíble. Es lenta, 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 lenta la circulación. Y ese es el mayor problema que está teniendo. Le está faltando esa claridad en ataque, esa chispa, el que se asocien mejor. Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Que es porque básicamente no le faltan esos automatismos. O sea, hablamos de jugadores que estaban acostumbrados toda su carrera, toda su vida en el Madrid a colocarse donde venían, donde querían, ponerse donde la inspiración le llegaba y vivir de la inspiración en ataque y ahora por un entrenador que les dice dónde posicionarse, cómo colocarse, dónde rellenar espacio y eso no es fácil. Eso no es fácil. Eso, por ejemplo, si alguien se va a la comparativa con el Barcelona, a esta gente le parece más fácil porque es que a lo que están entrenando desde chiquitillo en la cantera. O sea, es que yo, el juego de posición del Barcelona es muy bueno. A ver, es que hay rivalidad, lo que tú quieras, pero es que hay que decirlo, el juego de posición de esta gente es muy bueno. O sea, la escuela de Cruyff, de Guardiola, toda esta gente, entonces lo tienen muy, muy mamado desde chiquitillo. Y a jugadores que no están acostumbrados a eso, pues les cuesta más. Y ese salto es que lo necesita el Madrid, ese salto de juego moderno. Es lo que intenta hacer Alonso, es lo que hacen los de Cervi, el Maresca, Luis Enrique lo está haciendo ahora, Tuchel, es un fútbol moderno. Ese cambio, esa transición hay que hacerla. Ya el equipo que viva de la inspiración, de la calidad de sus jugadores, se va a comer los mocos. Y en esa está Xabi Alonso, no es fácil. O sea, eso es complicado, eso es más difícil que toser con diarrea. Es jodido. O sea, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y en esa está. Es que es la parte más complicada. Yo en esto creo que Guller va a ser muy importante, ¿no? Porque Guller, Alonso lo está intentando transformar en ese medio creativo, pero eso lleva tiempo. O sea, un chaval que se ha criado jugando de media punta, jugando arriba en el ataque y ahora lo tienes que cambiar el chip y bajarlo un poquito y que cree el juego, cree ventajas de edad y creo que lo puede hacer. El chaval tiene muy buenas cualidades para hacerlo. O sea, es que técnicamente, de visión de juego, de ritmo, físico también no anda mal. Y tiene cualidades. Entonces, por ahí van los tiros. Creo que por eso no se fichó un medio creativo, porque fichar un medio creativo era sentar a Guller sí o sí. Y luego tiene que encajarlo con Bellingham. Bellingham es otro que va a aportar muchas soluciones, pero no tiene fácil encaje ahora mismo Bellingham Guller. Yo creo que ese es el mayor problema. De hecho, eso creo que fue el problema del derby. Encajar a Bellingham y a Guller juntos ahora mismo es muy difícil. ¿Por qué? Porque aunque el inglés se mueve por todo el campo, sí que con balón se mueven en la misma zona Guller y Bellingham. Ocupan muy parecidos los espacios con el balón. Entonces, no pueden encajarlo así como así, tan fácil ahora mismo. Hasta que no evolucione el juego y Guller cambia el chi y se retrasa un poco y se entienda con Bellingham, eso va a ser difícil. También puede ser muy importante Camavinga. Yo lo estuve viendo el ratillo que lo puso Alonso. Y es que con la capacidad de recuperar balones que tiene, la técnica que tiene, yo me acuerdo de Camavinga que estaba en su prime, en plan inspirado, hace 2 temporadas o así, cuando lo metía Ancelotti de lateral izquierdo, cuando se gana la Champions. Ese Camavinga era espectacular. O sea, creando ventajas desde el lateral izquierdo, eso se dice pronto, ¿eh? Pero, y no era su posición. Chaval, es bueno, yo creo que va a ser muy importante en el centro del campo. Tú, el equipo de ayer, le quitas a Ceballos y pones a Camavinga y cambia. Camavinga bien, claro. Entonces, poquito a poco.
Yo creo que necesitan tiempo y van a ir cogiendo la forma poquito a poco. Pero claro, es que el Madrid no te da tiempo. Ese es el mayor problema que tiene Alonso y es lo que vamos viendo y tienen que dar un paso adelante más pronto que tarde. Porque el Madrid no te da tiempo. O sea, va sacando partidos, eso sí, pero como no se vaya viendo mejor, al final se le echa encima el público, se le echa encima los medios, se le echa encima todo, porque es que eso es el Madrid y en esa estamos. Entonces, poquito a poco, pero ese poquito a poco en el Madrid es muy difícil, muy difícil. Y ahora, mis mandriles, hablemos de la polémica. Soy el mandril de Matri. Vengo a hablaros de la polémica. ¿Elegí la pastillita roja o elegí la pastillita azul? Es broma. A ver, polémica habido poca, pero ha habido algo, ¿no? Ha estado el penalti de Vinicius, que para mí es penalti claro, digan lo que digan, pero bueno, van a seguir criticando tal, pero hay contacto, le toca, va al suelo y es penalti claro, no tiene más. Y lo único reprochable es la segunda amarilla que le enseñaba a Mourinho, ¿no? La segunda amarilla que Vinicius exagera lo más grande, exagera más que el que le puso el nombre a un saltamontes, ¿sabes? Es que no es. No dar contacto, va al suelo y es lo que hay. Pero bueno, que no tiene más. La ha buscado, la ha encontrado y ya está. Ojo, chiquillo, estoy hablando con la gafa conforme estoy hablando, me estoy quedando todo rayado porque está haciendo la gafa así para abajo, pum, 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 y te estás bajando. Así que el mono de Matrix se va ahí, ¿vale? Sigo hablando normal. En fin, que el partido en general, pues es lo que he dicho, la polémica poca y en este rato que he estado grabando el vídeo estaba jugando el Barcelona y ha acabado ya 4-1, ¿eh? 4-1. Los sevillistas, los palanganas nos han hecho un favor, oye. Al final Madrid se va al parón de selecciones líder en solitario, ¿eh? O sea que muchas gracias. Gracias, Sevilla. Mi arma. Muchas gracias. Y nada, 4, tío, 4-1, ¿eh? Primero el PSG y ahora el Sevilla, este Barcelona que era el mejor del mundo, que decía Pedri, ¿eh? Pedri decía que eran los mejores del mundo. Y le gana hasta el Sevilla, niño. El Sevilla. Que lleva el Sevilla en horas bajas 8 años, ¿vale? O nada, 4. No 1, ni 2, ni 3. 4. En fin. Y ya con esta alegría, este gozo y esta dicha, ya me despido de vosotros, ¿vale? Dadle like, suscribiros si os ha gustado y aquí seguimos. Hasta luego, mandriles.